Comencemos entonces este capítulo 4 de Mateo, leyendo los 3 primeros versículos que dicen: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esta es la misma clase de tentación que le llegó a Eva. La primera tentación fue física. Eva vio que el árbol era bueno para comer. Así lo observamos en Génesis 3:6. Al Señor Jesús, Satanás le dijo que convirtiera a las piedras en pan. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, se denomina a tal tentación para el cristiano como los deseos de la carne. Ahora leamos la respuesta de Jesús en el versículo 4. Él respondió y dijo: Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta respuesta es una cita de Deuteronomio 8:3. Jesús ciertamente conocía el libro de Deuteronomio y creía que era la palabra inspirada de Dios. Ahora viene la segunda prueba contenida en los versículos 5 y 6 de este capítulo 4 de Mateo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo está citando el Salmo 91, versículos 11 y 12, pero no lo cita con exactitud. Ahora esta es la tentación espiritual. Para Eva se llevó a cabo al ver que el fruto era codiciable para alcanzar la sabiduría. Para el cristiano, esta tentación es la vanagloria de la vida. Jesús entonces responde una vez más. Veamos el versículo 7. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí el Señor Jesús cita las palabras de Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Luego tenemos la tercera tentación, pero esta será ya tema de nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por las páginas del Nuevo Testamento, y nos encontramos en el Evangelio según San Mateo. En nuestro programa anterior concluimos con la segunda tentación de Jesús, o sea, la tentación que describimos como tentación espiritual. Nos corresponde hoy la tercera tentación, o sea, la tentación psicológica. Y al efecto vamos a leer los versículos 8 y 9 de este capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, que dicen: Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Esto es lo mismo que Eva vio en el fruto. Era agradable a los ojos. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 16, dice que el creyente será tentado por los deseos de los ojos, las cosas que están en el mundo. Y tememos que esto es lo que obtiene la victoria sobre muchísimos de nosotros. Notemos la contestación que da Jesús en el versículo 10. Dice: Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Está citando de Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 y 10, 20. Amigo oyente, vemos que cada vez nuestro Señor contestó citando las Escrituras. Ciertamente eso debe tener un mensaje para todos nosotros. ¿Por qué es que tanto de nosotros tenemos tanta dificultad en vivir la vida cristiana? Permítanos decir lo siguiente con bondad. Es por causa de una ignorancia de la palabra de Dios. Notemos que nuestro Señor siempre contestó citando la palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios tiene una respuesta para su problema particular. Eso no quiere decir que yo sé la respuesta a su problema, amigo oyente. No quiere decir que su psicólogo o psiquiatra sabe la respuesta a su problema. Dios tiene una respuesta para su problema y se encuentra en su palabra. Por esa razón debemos conocer mucho mejor al libro de los libros que lo que ahora lo conocemos. Creemos que es interesante notar que el Señor Jesús contestó a Satanás cada vez con la palabra de Dios. No dijo primero que pensaba esto, ni que pensaba aquello, ni que pensaba en algo que fuera mejor. Muy categórica y definitivamente citó la palabra de Dios, aquello que es la respuesta.
Para el Hijo de Dios, eso es suficiente. Y a propósito, parece que el diablo también cree que es una respuesta muy buena. Notemos lo que dice en el versículo 11. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. El Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo 13 nos dice que el diablo se apartó de él por un tiempo. Creemos que volvió al otro día y durante toda su vida. Creemos que Jesús fue tentado especialmente en Getsemaní por el diablo. Hay otras cosas interesantes que mencionar con respecto a la tentación del Señor. Él nace como rey, fue presentado como el rey, y fue bautizado como rey. Ahora es tentado como rey. Por todo nuestro caminar en Mateo, Él es el rey. Esta tentación reveló muchas cosas. En primer lugar, revela que el diablo es una persona. En este contacto con Jesús se le trata como una persona. Eso debe contestar la pregunta para cualquier creyente en el día de hoy. A veces surge la pregunta, ¿es el diablo una influencia o qué es? Luego nos fijamos en la insinuación muy sutil del diablo. En primer lugar dice en el versículo 3, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otras palabras, Satanás está diciendo, pruébalo de una manera que no sea la voluntad de Dios. Ahora, claro que no hubo ningún intento por tentar a Jesús a cometer un crimen. Para él no creemos que hubiera sido una tentación verdadera. En realidad la tentación fue a que hiciera algo bueno. El pan es el sostén de la vida, y por eso el hacer pan sería una cosa buena. Satanás no le pidió a Jesús que cambiara el agua en vino. Y más adelante veremos cómo Jesús milagrosamente multiplicó los panes y dio de comer a las multitudes. La maldad inherente era conseguir que Cristo saliera de la voluntad de Dios para su vida. Así vemos que el Señor Jesús respondió al diablo con la palabra de Dios en todas las tentaciones. Cada vez usaba la espada del Espíritu para enfrentarse con el enemigo de Dios. En su carta a los Efesios capítulo 6 versículo 12 dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Jesús usaba la espada del Espíritu. Su respuesta fue, escrito está. Qué bueno fuera que simplemente llegáramos a ser un poquito más peritos en el uso de la espada, es decir, la espada del Espíritu. Esa es nuestra arma hoy en día, y amigo oyente, todavía es un arma excelente. Ahora notemos que Jesús citó del libro de Deuteronomio. Eso es interesante. ¿Sabía usted que cuando la crítica textual en Alemania empezó a apuntar su ataque contra la Biblia, la hipótesis de Graf y Wellhausen apuntó sus cañones al libro de Deuteronomio? Es obvio que el diablo odia este libro porque el Señor Jesús lo utilizó contra él. Y allí es donde el diablo lanza su ataque sobre nosotros hoy en día, porque tiene como objetivo hacernos dudar de aquel libro. La segunda cosa que el diablo quiso que Jesús hiciera fue llegar a ser un líder religioso por un milagro estupendo, más bien que ofreciendo sus credenciales en la manera que Dios había prescrito. El camino del diablo desviaría a Cristo de la cruz. Mucho de lo que se llama la cristiandad hoy en día excluye totalmente la cruz de Cristo. El diablo pide a Jesús que llegue a ser un gran líder religioso por medio de un milagro. Amigo oyente, es muy peligroso hoy en día ser seducido por los que hacen grandes prodigios y milagros. Ahora mismo muchísimas personas siguen ese tipo de cosa donde hay mucha emoción y muchísimo bullicio y vaivén. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, decía que en su programa en idioma inglés había hecho una oferta de $100 en una ocasión a cualquier persona que viniera y ofreciera sus credenciales de que fue realmente sanado por un taumaturgo, o sea, una de esas personas que hacen grandes prodigios. Dijo que quedó algo asombrado cuando 2 o 3 llegaron, los cuales fueron realmente sinceros y honestos. Ahora no nos entienda mal, amigo oyente. Creemos en ser sanados por un milagro, es decir, creemos que se va directamente al gran médico divino. Cuando se tiene algo de veras mal en el cuerpo, pues no se va a un practicante ni a un curandero. Lo que se hace es ir directamente a un especialista. Y creemos en ir directamente al especialista, es decir, al médico divino, y no por medio de estos supuestos taumaturgos.
Ningún hombre puede hacer milagros por sí solo. Ni aun el Señor Jesús llegaría a ser un líder religioso de la manera en que el diablo quiso que lo fuese. Ahora notemos que el diablo volvió y citó la Escritura también. Dijo, tomando las palabras del Salmo 91, 11 y 12, «A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra». El diablo hace bien en citar la Escritura, pero no fue muy exacto. Shakespeare dijo que el diablo podía citar la Escritura para sus fines, pero Satanás omitió una frase muy importante en el pasaje que citó. Omitió la parte importante del versículo, «que te guarden en todos tus caminos». Fue un esfuerzo para conseguir que Jesús ignorara el camino de Dios. No es siempre la voluntad de Dios, amigo oyente, obrar algo milagroso en su vida o en la mía. No se puede forzar a Dios a que haga alguna cosa. Dios no es un joven que lleva telegramas. No se le puede mandar. Dios es soberano y nosotros somos sus criaturas. Debemos entregarnos a la voluntad de Dios. Puede que a veces no sea agradable, pero la voluntad de Dios es la que es importante, no la voluntad suya ni la mía. Luego el diablo ofreció al Señor Jesús los reinos de este mundo. Leamos una vez más el versículo 8 de este capítulo 4 de Mateo, que dice, «Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos». Surge la pregunta, ¿tiene el diablo los reinos del mundo para ofrecer? El Señor Jesús nunca desafió el derecho del diablo de ofrecer los reinos. Presumimos que el diablo los tenía para dar. Esto da un criterio algo diferente en cuanto a la dificultad que tenemos en el mundo hoy. El diablo está manejándolo todo. Satanás está detrás del caos y la confusión en el mundo. Recordemos quién es nuestro enemigo de veras. Es un enemigo espiritual. Quiere llegar a ser Dios. Aquí en el versículo 9 le dice a Jesús, «Todo esto te daré si postrado me adorares». Ahora Jesús no obedeció al diablo y nos dice en Mateo 4, versículo 11, «El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían». El doctor Lucas nos dice en el capítulo 4, versículo 13 de su Evangelio, que el diablo se apartó de Jesús por un tiempo. El diablo no se apartó permanentemente. La tentación de Jesús fue mucho más grande que la nuestra. Hay un límite hasta donde nosotros podemos llegar. Sucumbimos al aumentarse la presión. Pero Jesucristo nunca cedió, aun cuando aumentó la presión. La tentación de la hora presente del cristiano es el mismo llamamiento del mundo, la carne y el diablo. Ahora leamos los versículos 12 y 13 de este capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, que dicen, «Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí». Jesús se apartó de la región de Jerusalén porque Juan el Bautista había sido tomado y encarcelado por Herodes. Ahora vemos al Señor Jesús cambiando su centro de operaciones del sur al norte, desde Nazaret hasta Capernaum. Mateo no nos da los detalles de esta mudanza en su libro. Debe notarse que los evangelios no tratan de mostrar paralelismo en todo. Uno no es una copia en papel carbón del otro. El esfuerzo de armonizar los evangelios es una equivocación grande. Cada libro se escribe con un fin definido. Ninguno de ellos debía ser una biografía del Señor Jesús. Cada libro presenta ciertos aspectos para alcanzar a una cierta sección de la familia humana. Mateo fue escrito para alcanzar al elemento religioso y es principalmente para la nación de Israel. Mateo nos da la razón por la cual Jesús cambió su centro de operaciones. En primer lugar, encontramos que Jesús fue rechazado en el pueblo donde se crió. Todo lo que relata Mateo sirve para mostrar que el Señor Jesús es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. La mudanza desde Nazaret a Capernaum fue para un fin definido, como se demuestra en los versículos siguientes. Leamos los versículos 14 al 16. «Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció». Cristo se mueve según la profecía dada en Isaías 9, 1 y 2, y en Isaías 42, 6 y 7.
Capernaum llegó a ser su centro de operaciones y continuaba haciéndolo hasta que fue a Jerusalén la última vez para ser crucificado. La condición de esta región en el tiempo del Señor Jesús era una condición de maldad y mundanalidad. Era un lugar maravilloso junto al mar de Galilea y fue llamado Tierra de los Gentiles porque muchos habían llegado allí del Imperio Romano. Los habitantes de Capernaum estaban cerca de Jerusalén, pero lejos de Dios. La gran luz del Señor Jesús resplandeció sobre ellos, y su misma presencia creó una responsabilidad para ellos. Presenciaron muchos de sus milagros, pero había poco resultado. Luego, en Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24, el Señor Jesús pronuncia juicio sobre ellos cuando dice, «Ay de ti, Capernaum». En Capernaum, Jesús empezó donde Juan el Bautista había dejado de predicar. Leamos el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». El mensaje de Jesús era, «Arrepentíos, vuélvanse, venid a mí, porque el reino de los cielos se ha acercado». Ahora el mismo rey en persona dijo eso. No se puede tener un reino sin un rey. El reino de los cielos es el reino de los cielos aquí en la tierra. Esto es lo que Jesús traerá a esta tierra algún día. Esta tierra será un cielo algún día para un pueblo terrenal y entrarán a la eternidad aquí mismo en la tierra. Ahora Jesús empieza a reunir a sus discípulos. Notemos en los versículos siguientes, 18 y 19, que dice, «Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». En los Evangelios, el Señor hace por lo menos 3 llamamientos a estos hombres, o quizá fuera más exacto decir que 3 encuentros tuvieron lugar entre Cristo y estos hombres. La primera reunión la tuvo en Jerusalén, como lo veremos en Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. La segunda reunión ocurrió junto al mar de Galilea, y es aquí donde el Señor Jesús los llama. Luego encontraremos que los llamó una vez más a ser apóstoles. Lo maravilloso es que llamó a hombres humildes como estos, y esto nos revela que puede usarnos también a nosotros, a usted y a mí, amigo oyente. Cuán maravilloso es saber que no llama a los hombres perfectos. Él llama a gente simple a que le sirva. Note que dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. A usted quizá no le dé el oficio de pescador, porque usted no es pescador, ya que se encuentra en otro oficio. Bueno, Dios lo utilizará, no importa cuál sea su talento. Hace años había una señora miembro de una iglesia que hacía unas tortas muy sabrosas. Ella se lamentaba del hecho de que tenía un impedimento en el habla. Su pastor le dijo, ¿no se le ha ocurrido jamás a usted que es posible que el Señor quiera que usted esté en la iglesia para hacer tortas? Alguien dirá, pues eso es ridículo. Pero no lo es, amigo oyente. Lo importante es que cualquiera que sea su talento, Dios lo puede usar si deja que Él lo use. Aun si usted cree que no tiene talento, Dios puede usarlo. No es que todos hacemos la misma cosa, porque todos no tenemos el mismo don. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, y todos no son iguales. Volviendo ahora al texto, notemos lo interesante que eran estos hombres que Jesús llamó. No vamos a entrar en detalles aquí acerca de estos discípulos, porque nos familiarizaremos más con ellos en los otros evangelios. Pero notemos su reacción cuando Jesús les convida a seguirle. Leamos ahora los versículos 20 al 23 de Mateo capítulo 4. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amigo oyente, Jesús sanó literalmente a miles de personas en aquel día. Mateo se especializa en dejarnos saber eso. Si hacemos caso al texto, encontraremos que sus curaciones no fueron meramente unos pocos casos aislados. Miles de personas fueron sanadas, y esa es la razón por la cual nunca dudaron de sus milagros. Sigamos adelante ahora con los versículos 24 y 25.
y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, y del otro lado del Jordán. Notemos las multitudes y los lugares de donde vienen. Algunas personas llegaron de Galilea, llegaron de Decápolis, 10 ciudades al lado oriente del río Jordán. Vinieron de Jerusalén y de Judea, y de más allá del Jordán que quedaba muy lejos. Pero Jesús ministra también a estas personas.